Muy buenas tardes, mi nombre es Nicolás Rodríguez. Vamos a hablar un poco de lo que es la identidad, ¿no es cierto? Y la enseñanza a la historia, con una canción de fondo para hacer más amena esta conversación o introspección. Bueno, la historia, ¿no es cierto? Nos enseña varios pasajes, nos ayuda a comprender varios procesos de los cuales hemos sido parte y de los cuales también se sitúan atrás, muy atrás en el tiempo, donde ni siquiera nuestros abuelos, bisabuelos estaban vivos aún. Nos permiten rememorar esas historias antiguas que nos contaban, ¿no es cierto? Del punto de vista más oficial, si es que se quiere, ¿no es cierto? Teniendo una estructura, digamos, bien delimitada desde el punto de vista académico. Es multicausal, ¿no es cierto? Lo más importante, digamos, es la presencia de los actores, que pueden ser de uno a varios, independiente de su escala social, ¿no es cierto? También es importante señalar que no importa mucho, digamos, el sector de donde se originen estos protagonistas, sino más bien cómo se desarrollan dentro de la historia misma. Esto genera una identidad, ¿no es cierto? Cada historia tiene su propia versión, tiene sus dos caras de la moneda, igual que la identidad. Uno podría decir fácilmente que la identidad es aquello que uno identifica como algo propio, como algo único dentro de un sector, de una comuna, de un grupo de gente, ¿no es cierto? Es aquello que nos identifica como un sujeto, que nos diferencia del resto, ¿no es cierto? Es esa particularidad con la que cuentan las personas. Puede ser nuestro código genético, nuestras huellas dactilares, ¿no es cierto? Nuestra forma, nuestra personalidad. Para el caso de la historia, la identidad se puede tomar de varias formas. La identidad local de un sector, ¿no es cierto? La memoria histórica o identitaria de un país, por ejemplo, que ha sido golpeado por distintas catástrofes o por desacuerdos o desacatos políticos, puede ser también, ¿no es cierto? Entonces, en este sentido, la identidad eh, está ligado a lo que son las masas, esta historia que mueven las personas, la historia que mueven los protagonistas. Y finalmente somos todos parte de esta historia, ¿no es cierto? De esta gran historia humana, de la evolución del ser humano, ¿no es cierto? Que a través del tiempo ha sobrevivido y ha llegado hasta la modernidad, hasta las épocas más contemporáneas del mundo, pasando por obviamente un sinnúmero, un sinfín de digamos, depresiones, mucha decadencia también dentro de lo que se podría denominar la identidad humana también. Así como hay grupos segmentarios, ¿no es cierto?, que se diferencian de la alteridad, de la otredad, digamos. Personas afrodescendientes se diferencian de personas que tienen tez más blanca o de personas asiáticas, ¿no es cierto? También existe esta relación entre lo que es la identidad humana, o sea, del ser humano, a través de la historia, con otros seres, con los que hemos convivido. Es así como estamos ligando varias cosas. Lo más importante, creo yo, que hay que tener claro que la identidad se construye, ¿no es cierto? No es algo con lo que se nazca, pero también uno tiene rasgos particulares. Es así como la historia nos permite rememorar, rescatar, ¿no es cierto? También informarnos
y entender que dentro de la historia también ha habido personas parecidas a nosotros y a nuestros líderes, por supuesto, también a las distintas clases sociales. Es algo que se ha ido repitiendo. Como se dice, la historia es cíclica y probablemente la identidad durante muchos años también se va, digamos, repitiendo con las historias, con las distintas identidades de las naciones, de los imperios, de los grupos sociales, de la tribu, digamos, de la tribu humana. En fin, hemos hablado un poquito de lo que es la identidad y la historia, que no es solamente algo, digamos, interpersonal, digamos, de una sola persona, sino que es algo mucho más profundo y que también corresponde a un sentimiento colectivo como especie, ¿no es cierto? Como especie humana, como país también puede ser, ¿no es cierto? Como comuna, pero también como familia, en el caso de un grupo más cerrado, ¿no es cierto? Más segmentario. Asimismo, también existe esta identidad originaria, si se quiere, ¿no es cierto?, de estos pueblos primigenios, de los cuales nosotros descendemos, por cierto. Y también es importante, obviamente, destacar y relevar esa posición ancestral que les corresponde. Es importante nombrarlos porque gracias a ellos nosotros hoy día estamos situados en un lugar geográfico, ¿no es cierto? Y la herencia cultural también es evidente, la identidad cultural, aunque muchos la nieguen, muchas palabras dentro de nuestro mismo vocabulario son parte de esta cultura primigenia, y así en todo el mundo, no solo aquí, en todo el mundo. Es parte de la identidad humana, ¿no es cierto? Esta identidad también de estos pueblos antiguos, que evolucionan o que se mimetizan, cuando se produce este intercambio de identidades, ¿no es cierto? El sincretismo cultural también es parte de este proceso humano de cambio y de sumar, digamos. Sumar. Siempre ir cambiando y adaptándose. Eso ha sido todo por mi presentación, espero que le haya gustado y nos veremos en otra oportunidad. Gracias.